María pago yo, ¿eh? Vale. ¿Qué modernidades encontramos? Esto si quieres. ¿Cuál es esto? ¿Para qué El es? móvil para grabar, a ver si podemos. Ah, Como ya no se puede dar presencial. ya. O sea, ya no se puede dar por wifi. Sí. Vale. A ver si se puede. Buenas tardes. Quiero expresar, señor presidente, la alegría, en cierta manera, la satisfacción de que podamos retomar de nuevo nuestra sede para las sesiones de la Real Academia. Hoy, como el ponente justamente es nuestro presidente, me cabe a mí el honor de hacer unas palabras de introducción. La primera comunicación también es un hecho casual, pero muy bonito, que sea recuperar la sede y que sea el presidente justo el que nos dé la primera comunicación sobre un tema en principio aparentemente muy atractivo y que espero que después la exposición confirme esta sospecha. La sangre, como todos sabemos, es un vehículo de muchas sustancias, un vehículo de transporte de otras de desecho y posiblemente sea también una fuente de datos informativos, a veces sorpresivos para quien la analiza, pero evidentemente tiene una elocuencia que será muy interesante conocer, bien detallada, precisamente por un hematólogo como es el doctor García Frade. Señor presidente, doctor García Frade, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, ilustrísimas y ilustrísimos académicos, señoras y señores. Hace casi más de 2 años, el 12 de marzo del 2020, tuvimos la última sesión en este recinto y es para mí una gran satisfacción, como para el resto de los compañeros, poder volver a actuar aquí, que no deja de ser nuestra sede y nuestra casa. He elegido un tema que es más bien general, no es un tema específico en ningún área científica concreta, pero que habla de alguna forma sobre un tema al que yo me he dedicado muchos años, que es el estudio de la sangre, y que creo que puede ser al menos curioso para ustedes. Vamos a comenzar señalando que la sangre siempre ha fascinado a la humanidad y se ha considerado una sustancia viva, la verdadera esencia de la vida. Según el pensamiento judío, la sangre era un principio vital, idéntico con el alma, y estaba prohibido beber sangre. De hecho, en la Biblia hay 30 versículos que tratan sobre la sangre como base de la vida, y posteriormente, en el Nuevo Testamento, 39 versículos que tratan sobre la sangre de Jesucristo. Ya en el Levítico, vemos aquí el Levítico forma parte del Pentateuco, está dirigido a los levitas, a los sacerdotes, y está también en el Torá, que forma parte de la religión judía y de la religión cristiana. Y en el Levítico 17:14 vemos esta frase: el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque el alma o la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será eliminado.
En nuestro ámbito, la Real Academia de la Lengua da tres posibilidades para el concepto de sangre. El primero, el científico, un líquido de color rojo que circula por los vasos sanguíneos de los animales, con una parte líquida, con células en suspensión, hematíes, leucocitos y plaquetas, que distribuye el oxígeno y nutrientes a las células y recoge los desechos. Aquí realmente en esta definición faltaría toda la función inmunitaria, toda la función defensiva, inmunológica, específica e inespecífica, y faltaría también la función hemostática. Pero, bueno, esa es la definición que tenemos. Y luego plantea otras dos acepciones, la primera de linaje, de parentesco, la tercera de la condición o carácter de una persona. En cuanto al linaje o parentesco, bueno, todos conocemos los términos líneas de sangre, lazos de sangre, sangre real y limpieza de sangre. Este es un concepto importante que aparece por primera vez en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Salamanca en 1482, que es el mismo año en que empieza la Inquisición a actuar en la ciudad de Salamanca. Es un hecho conocido que entre la nobleza era costumbre desnudar el brazo que manejaba la espada a fin de mostrar que las venas se podían ver claramente bajo la piel. Ello hacía suponer que provenían de familias hispanas puras, sin mezcla de gente de piel oscura, y de aquí el concepto de que la nobleza es de sangre azul, porque se podían ver la sangre circulando por las venas de color azul. En este sentido, en el sentido de pureza de sangre llevado a los límites, tenemos esta frase de Adolf Hitler, que es la mezcla de la sangre y el menoscabo del nivel racial. La importancia que tiene la mezcla de la sangre con la pureza conceptual de raza. Me gusta más a mí la frase de Cervantes, que aparece en la segunda parte del Quijote, que es la siguiente: mira, Sancho, si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay que tener envidia a los que padres y abuelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Ciertamente es una frase de alta sustancia. Si aceptamos los aspectos del carácter de una persona, pues tenemos muchas frases que conocemos todos: llevarlo en la sangre, tener sangre de horchata, no alterarse en situaciones peligrosas, de sangre caliente, hervir la sangre, mala sangre, la sangre fría, la célebre novela de Truman Capote. Todos ellos pues hablan del carácter de los seres humanos y en diferentes circunstancias también se utilizan expresiones sobre la sangre, en los duelos, la primera sangre, en ambientes bélicos, baños de sangre, a sangre y fuego, conceptos de venganza como lavar con sangre, en relación con la justicia, un delito de sangre, en la religión, lágrimas de sangre, y en el altruismo, la frase bien conocida, donar sangre es donar vida. También en nuestro refranero, en el refranero español, de alguna forma hay toda una serie de refranes que hacen referencia. No llegará la sangre al río si tu lenguaje es comedido. La letra con sangre entra, como vemos en el célebre cuadro de Goya de la escuela, se manifiesta esta sentencia. Y luego algunas que a mí me parecen interesantes. Un amigo es como la sangre, que acude a la herida sin que le llamen. Y la última, que aún me gusta más vale onza de sangre que libra de amistad. Por lo tanto, ya en el refranero español está bien contemplada la importancia de la sangre. Pero ya si nos vamos a los himnos nacionales, podemos ver cómo se recogen una serie de himnos nacionales. Y vemos, por ejemplo, en el himno francés, en la Marsellesa, que está de alguna forma realizada en 1792, en tiempos de la Revolución Francesa, cuando los ejércitos de las monarquías austríaca y prusiana planteaban abolir el régimen republicano. Pues vemos cómo se habla del estandarte que está sangrando, de la sangre impura, que se supone que es la de los austriacos y la de los prusianos. En el himno de Hungría, algo más tarde, en mediados del siglo XIX, habla también de la sangre de los héroes húngaros. El himno de País de Gales, de tierra de mis padres, también habla de derramar la sangre por la libertad. En Hispanoamérica, pues vemos como los himnos de Chile y de México
también hacen referencia a la sangre, al derramamiento de sangre, y en nuestro himno, en la marcha real, la marcha de granaderos, que es la más antigua de todas estas que estamos mencionando, evidentemente no tiene letra, no se puede hablar de sangre, pero sin embargo, si tomamos una frase de Beethoven de que la música debe hacer brotar sangre del corazón del hombre, pues realmente nos hace ver que incluso en himnos que no tienen letra podemos ver que la sangre posiblemente está presente en ellos. Y si buscamos frases célebres sobre la sangre, podemos ver ya cómo desde el principio del cristianismo pues se habla de la sangre de los mártires por Tertuliano, posteriormente San Agustín habla de las lágrimas como la sangre del alma, y vemos que de este concepto cristiano ya el Islam cambia un poco el concepto. Mahoma pues habla de que la tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir, que hay un cambio aquí de valores. Y más adelante, ya entrando en el romanticismo, vemos como Lord Byron habla una frase que es interesante: la sangre solo sirve para lavar las manos de la ambición. Y luego ya vemos cómo entra en los imperios, vemos como Bismarck habla de que los grandes problemas no se resuelven por las leyes y los discursos, sino por el hierro y la sangre. Así se forjó el segundo imperio alemán. Y vemos como en el imperio inglés, Churchill, pues en la Segunda Guerra Mundial hablaba la célebre frase de sangre, sudor y lágrimas. Si pasamos a la literatura, vemos que ya en España las obras de Federico García Lorca tienen importancia. Vemos en Bodas de Sangre, donde expresa el concepto de lazo familiar, el destino en aquello que se repite a través de las generaciones, que se hereda, de pulsión, de impulso, de referencia a los deseos y a las pasiones, y finalmente el de muerte, en el derramamiento de sangre. Y de nuevo en el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, pues cuando habla de la sangre derramada, que no quiere ver la sangre de Ignacio sobre la arena, también da la importancia de este concepto. Pero yendo más atrás, en la literatura, podemos ver cómo en la Inglaterra isabelina, John Donne, que es uno de los poetas metafísicos más importantes de esa época, es el autor de la famosa poesía Por quién doblan las campanas, que todos conocemos. Habla, y de aquí está tomado el título de la charla, de la sangre pura y elocuente de una dama que era Mistress Elizabeth Dry. Más allá, vemos como Goethe también le da una gran importancia a la sangre, señala que la sangre es un líquido maravilloso. Vemos como en el inicio del romanticismo se da esta importancia a la sangre, y vemos como en su obra fundamental, en el Fausto, cuando se plantea firmar el contrato entre Fausto y Mefistófeles, Fausto inicialmente plantea firmar el contrato con tinta, pero Mefistófeles plantea que no, que el contrato debe ser firmado con sangre. El valor de la sangre es claramente superior. Y yendo de nuevo a Inglaterra, vemos en Shakespeare, en Macbeth, cómo hace una referencia muy interesante. O sea, Macbeth ha asesinado al rey anterior, que era Baco, y hacen un banquete y se le aparece el fantasma de Baco a Macbeth, solo lo ve él. Y entonces le hace una serie de frases donde le dice que tu sangre está fría, tus huesos no tienen medio. Hace referencia a que obviamente como el fantasma, pues evidentemente no debería tener una sangre ni debería tener unos huesos funcionales. Es curioso porque la importancia de los huesos como productores de tejido sanguíneo no se conoce hasta mediados del siglo XIX. O sea que es aproximadamente 200 años después. Por lo tanto, aquí la ligazón de médula ósea con la sangre no deja de ser peculiar. Y ya si pasamos al terreno científico, no he querido dejar de señalar la historia del padre José de Acosta, jesuita, nacido en Medina del Campo, de una familia de comerciantes, probablemente de origen portugués, posiblemente conversos, con aproximadamente 8 hermanos, de los cuales 4 de ellos ingresan en la orden de los jesuitas y 2 son monjas. Acosta, digamos que cuando tiene aproximadamente unos 30 años, va a las Indias, fundamentalmente a Perú,
y allí desarrolla unas labores muy importantes, primero de fundación, de unidades de la compañía. Por otro lado, realiza catecismos en las lenguas nativas para poder transmitir la religión, y por otra parte tiene importancia en descubrimientos, por un lado geográficos, toma referencias de lo que sucede en las corrientes marinas, hace referencia también a un mal que veremos, que es el mal de las alturas, y por otra parte tiene un papel muy importante hasta que vuelve a España y participa en el quinto Congregación General de la Compañía de Jesús, donde le acusan de cristiano nuevo. O sea que aquí vemos una doble actuación. Por un lado, el concepto de sangre, en el sentido de legitimidad, de limpieza de sangre, y por otro lado, en el sentido de las funciones de la sangre. Hay que señalar que en la Compañía de Jesús los tres primeros generales, que fueron San Ignacio de Loyola, Diego Laínez y San Francisco de Borja, tenían una aceptación franca de los conversos, no tenían ningún problema en aceptar a los conversos. Sin embargo, a partir de aquí, los siguientes generales, fundamentalmente Acquaviva, de origen más bien italiano o portugués, pretenden imponer la limpieza de sangre para entrar en la orden, y eso hace que algunos elementos importantes, como José de Acosta, se vean de alguna forma marginados. Entonces, de alguna forma, su participación es muy importante tanto en el ámbito científico. Digamos que entre sus expediciones que hizo en Perú, concretamente en los Andes, pues con un grupo de compañeros suyos, pues notan todos ellos pues, un cuadro de fatiga en las altas cumbres, de sensación de mareo, con vómitos, con pérdida de conciencia, y que relacionan con la falta de oxígeno, con la altitud, con la falta de acomodación a la altitud. Y señala esta frase: los elementos del aire en este lugar son tan finos y delicados que no es adecuada para la respiración de los humanos. Por lo tanto, un papel importante de este personaje jesuita que volvió luego a España, que estuvo aquí en Valladolid de nuevo y que muere en 1600 en Salamanca. Yendo en el ámbito científico, hemos visto ya diferentes conceptos, más bien literarios, pero en el ámbito científico merece mencionarse a Rudolf Virchow, quien es el exponente del concepto de la sangre blanca, das Weißes Blut, que define el concepto de leucemia. En principio, el concepto de leucemia fue descrito en 1845 por dos autores, Bennett en Escocia, en Edimburgo, y Virchow en Berlín. Bennett pensaba que este aumento de elementos blancos, de glóbulos blancos en la sangre, era debido a una infección, a una epidemia. Mientras que Virchow realmente no sabía muy bien a qué se debía, pero no lo relacionaba con ninguna enfermedad conocida hasta entonces. Y de aquí que le da un nombre, de alguna forma, que no es comprometido, pero que permite las primeras descripciones de las leucemias. Probablemente en este caso leucemias crónicas, porque como ven ustedes aquí, habla de la sangre blanca y tumores del bazo, que generalmente las grandes esplenomegalías están más asociadas a leucemias crónicas por el tiempo de evolución. Otro autor alemán que merece la pena mencionarse es Ehrlich, que como bien conocen ustedes, fue ganador del Premio Nobel en 1908 y que tuvo grandes innovaciones en la medicina. Una de ellas, el permitir teñir los elementos de la sangre. Hasta entonces los elementos sanguíneos no se teñían, se observaban directamente al microscopio, pero Ehrlich, aplicando los colorantes que se utilizaban en las fábricas textiles para, digamos, la elaboración de los diferentes tejidos y colores, pues empezó a utilizar el azul de metileno y otros colorantes, y vio que determinados elementos de las células captaban un colorante u otro, y eso permitió diferenciar las células sanguíneas con el microscopio, tal y como hacemos hoy día. Evidentemente, ese concepto de unión de un colorante a una parte específica de la célula le llevó a pensar la posibilidad de que eso podía ser útil en los tratamientos, y así descubrió el Red-Tripan, el tripán rojo, que permitió tratar la tripanosomiasis, y siguió buscando en tratamientos inmunológicos, buscando determinados compuestos químicos, como fue el salvarsan para la sífilis, y posteriormente el tratamiento del cáncer. Así que ya en el cáncer el tema era más complejo, y aquí ya pues, falleció antes de poder proseguir en sus estudios. Sin duda es el fundador de la inmunología moderna.
Si vamos al campo de las carencias de la sangre, hemos hablado de las leucemias, pues vale la pena mencionar las anemias. Y dentro de las anemias, quizá una historia muy interesante es la de Minot. Minot era un médico de Boston que trabajaba en Harvard y que ve que en las plantas de sus hospitales había un contingente no desdeñable de pacientes que tenían un síndrome anémico grave que les acortaba la vida, que hacía que su supervivencia pues, se limitaba a unos 2 o 3 años, algo parecido a una leucemia. Sin embargo, no tenían una leucemia, era un cuadro anémico. Entonces, en aquel momento había habido una serie de trabajos de Weikel sobre la alimentación en perros que examinaba previamente, que mejoraban con la alimentación con carne. Entonces Minot se dedicó a dar a estos pacientes pues media libra de carne todos los días, carne semicruda, y entonces vio que estos pacientes recuperaban, aumentaban sus reticulocitos, mejoraba sus cifras de hemoglobina y se normalizaban. Esta observación la hizo inicialmente en su hospital y luego se juntó con otros hospitales del área de Boston, y aquí la importancia de tener de alguna forma núcleos científicos que puedan interconectarse. Eso permitió realizar una serie de 54 pacientes en los cuales pues, claramente la anemia perniciosa respondía al tratamiento con extractos de carne o con carne, y luego vio que posteriormente el origen del efecto era debido a la vitamina B12 que estaba contenida en estos tejidos. Algo después, a mediados de los años 30, una investigadora inglesa, Lucy Wills, que también vale la pena mencionar, porque a fines de los años 20 esta investigadora se fue a la India y realizó un estudio sobre las anemias macrocíticas que tenían fundamentalmente en el embarazo mujeres indias que trabajaban en fábricas en unas condiciones pues, de bastante pobreza. Y aquí descubrió cómo, administrando extractos de levadura que venían en los productos que usaban mucho los ingleses, que era la marmita, pues mejoraban estas pacientes, no era carne, era un producto distinto. Así se descubrió el ácido fólico, una de las vitaminas necesarias para la producción de la sangre. Pocos años después, William Castle demostró que los pacientes que trataba Minot y que habían mejorado con la administración de cantidades muy significativas de carne de forma diaria, su enfermedad, la anemia perniciosa, era debido a la ausencia de un factor que producía la mucosa gástrica, al que se denominó factor intrínseco de Castle, y que se produce generalmente cuando hay una gastritis atrófica de mecanismo autoinmune. La historia de la anemia perniciosa, en los diferentes sentidos, en el conocimiento de la necesidad de elementos nutrientes, como puede ser la vitamina B12, y en el caso de las deficiencias en embarazadas de ácido fólico, pues fueron avances muy significativos en la medicina. Y volviendo al terreno de las leucemias, vale la pena también mencionar a Sidney Farber, del cual tiene nombre la Fundación Dana-Farber de Boston, que es muy reconocida en el tratamiento oncológico. Farber, también en el área de Boston, en la Universidad de Harvard, básicamente lo que realizó fueron estudios en niños que tenían leucemia linfoblástica y que en aquella época pues, morían todos al cabo de unos pocos meses. Conociendo lo que había experimentado Lucy Wilms en el sentido de administrar ácido fólico, él pensó que dando ácido fólico a estos niños pues también podrían mejorar. Y hizo ese experimento. Lo que sucedió es que los niños, en vez de mejorar, empeoraron, porque la leucemia, al darles ácido fólico, pues lo que hacía era progresar más la leucemia. A partir de aquí empezó a pensar que si en vez de dar ácido fólico utilizaba moléculas similares al ácido fólico, pero que tuviesen un efecto no funcional y que compitiesen con este, pues podría ser útil. Y desarrolló el concepto de los antimetabolitos y en concreto de los antagonistas del ácido fólico, de los cuales hoy día el más importante que utilizamos es el metotrexato. Digamos que este fue el inicio de la quimioterapia clínica. Estos pacientes, dándoles antagonistas del ácido fólico, mejoraron, se redujo la expresión de células glucémicas en la sangre, tuvieron una mejoría clínica, pero al cabo de pocas semanas o meses volvieron a empeorar porque el tratamiento solo no era suficiente. Tenían que pasar aproximadamente 15-20 años para que se empezase a utilizar el conocimiento de que otros agentes de forma aislada, como los corticoides, la vincristina, la daunorubicina, también tenían su efecto, y
que mediante ensayos clínicos, su utilización en estudios combinando todos estos fármacos, pues daban lugar al concepto de la poliquimioterapia, pues, que ha permitido que hoy día estos niños puedan sobrevivir en torno a un 85-90% de los casos. O sea que realmente fue un avance muy significativo el de Signify. Y hemos hablado de leucemias, hemos hablado de anemias. Vamos a hablar de las enfermedades que producen una tendencia a sangrar, y de ellas pues, la más importante es sin duda la hemofilia, o sea, la afinidad por la sangre, la tendencia a sangrar. Esta ya viene descrita de nuevo en el pensamiento hebreo, aquí en este caso no es en la Torá, es en el Talmud, donde se recoge la experiencia del pueblo hebreo, y aquí se revela cómo en el siglo II un rabino, el rabí Judá, pues plantea que aquella madre a la cual se le hayan muerto 3 hijos de hemorragia desde las primeras edades de la vida, queda exenta de realizar la circuncisión en los siguientes hijos varones. En España, Maimónides, en Córdoba, hace las primeras observaciones que señala que esta enfermedad puede ser transmitida por las mujeres. Y la primera descripción de una familia hemofílica se hace a principios del siglo XIX por Otto, en 1803 en Estados Unidos. Digamos que las demostraciones de que en concreto es un defecto de la coagulación de la sangre a finales del siglo XIX, los métodos para determinar estas proteínas de la coagulación es a mediados del siglo XX, y no es hasta 1952 cuando se entiende que no hay un solo tipo de hemofilia, sino que hay diferentes tipos de hemofilia debido a diferentes fallos en proteínas de la coagulación, y esto se denomina hemofilia A, hemofilia B, a la cual se denomina enfermedad de Christmas, porque fue descrita por los autores ingleses Dix, Rosemary Dix, McFarland y otros en 1952 en un paciente que se llamaba John Christmas, y que fue publicado su caso en el número de Navidad del British Journal of Hematology de 1952. Por tanto, hay una hemofilia A y una hemofilia B. Es mucho más frecuente, algo así como 5 veces más frecuente, la hemofilia A. La persona realmente que históricamente tiene más interés en el campo de la hemofilia es la reina Victoria de Inglaterra. En su familia no hay antecedentes de hemofilia. De hecho, su madre en un matrimonio anterior había tenido un hijo y una hija y no se conoce que haya tenido problemas en su descendencia. Y su padre, Quebequén, pues realmente tampoco se sabe que en sus antecedentes hubiese hemofilia, o sea que se piensa que probablemente fue una mutación. El 30% de las hemofilias son mutaciones espontáneas, probablemente en células germinales del padre. La reina Victoria tuvo 9 hijos, y de los 9 hijos hay que pensar que nos estamos moviendo. La reina Victoria, digamos que tuvo sus hijos básicamente hacia 1860, 1870, y vemos aquí como en los datos que hay de diferentes países, la supervivencia de los pacientes hemofílicos en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, pues en general raramente superaba los 25 años de edad. O sea que lo normal es que estos pacientes muriesen en la infancia o en la adolescencia. Y algo parecido, pues vamos a ver qué pasa en los descendientes de la reina Victoria. El tema de la reina Victoria es que de alguna forma transmite su gen hemofílico en diferentes casas reales, como son bien conocidas, la casa rusa, la casa española y también la casa prusiana. Vemos en rojo todas las personas que fueron enfermos, vemos que podemos contar del orden de 10 enfermos, y luego en rosa las mujeres que fueron portadoras. Entonces casi todos estos pacientes en rojo murieron jóvenes. Vemos los hijos de la reina Victoria, Leopoldo, que hablaremos luego de él, murió con 31 años, con un traumatismo y una hemorragia cerebral. En la rama alemana, Friedrich de Hessen, pues murió a los 2 años. Los hermanos de la reina Victoria Eugenia, concretamente Leopoldo, a pesar de ser hemofílico, estuvo en la Primera Guerra Mundial y murió en la batalla de Ypres. Moritz murió también joven con un accidente de una caída. Y luego vemos ya en la siguiente generación, aquí hay elementos muy importantes, hablaremos luego de Zarevich,
hablaremos de los príncipes de la corona española y vemos que en la rama alemana, Valdemar de Prusia, que estuvo en el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, vivía en Baviera normalmente, y cuando el ejército americano invadió Baviera, pues requisó todos los componentes sanguíneos, y este hombre, que tuvo un traumatismo y una hemorragia, no pudo ser transfundido y falleció en mayo de 1945. O sea que vemos que el destino de todos ellos, a pesar de ser príncipes reales, pues no era muy diferente de la población general de esas épocas. Esta persona que vemos aquí es el hijo de la reina Victoria, el príncipe Leopoldo, que fue el último hijo varón. Las descripciones que hace la reina Victoria de él, pues es que es una persona débil. De hecho no le llevaban, cuando iban a Balmoral de vacaciones muchas veces no le llevaban, y realmente, sin embargo, como no podía hacer muchas cosas, pues intelectualmente debía ser el más dotado de los hijos, y ejerció de secretario suyo durante bastante tiempo. Se casó y tuvo 2 hijos, y murió en Francia de una caída con un traumatismo craneal, y murió a los 31 años. Vemos quizá la familia obviamente más importante es la Casa Real rusa. Vemos la familia real Romanov, vemos el zar, las 4 hijas, el zarevich y su esposa. Entonces vemos aquí la imagen de zarevich, y ya se ven estas imágenes como la marcha del niño y el brazo. Vean que tiene el brazo recogido, ¿no?, en flexión, y la marcha pues no es del todo normal. Si se fijan, pues evidentemente pasaba largos periodos en la cama. Al principio, claro, realmente, aunque ya, digamos, Alexandra, que era su madre, ya sabían que tenían 2 hermanos hemofílicos, pues realmente esto no impidió el casamiento, y la primera noticia que tuvieron de que estaban teniendo la hemofilia fue cuando empezaron a tener problemas con el cordón umbilical del niño al nacer. Entonces, como todos los hemofílicos, pues tenían tendencia al sangrado, lesiones articulares, hemartros, con crisis obviamente de dolor, de inflamación, de limitación funcional, que en esa época evidentemente no tenían los tratamientos que tenemos actuales, y recurrían pues al tratamiento psicoterápico que administraba el monje Rasputín, que tuvo también gran importancia en los hechos históricos que se desarrollaron a continuación. Vemos como el heredero, aquí tenemos cómo tiene la posición en flexos, aunque está posando, pero la rodilla esa está flexionada en las 2 imágenes, y esto realmente planteaba un problema, y de hecho se tuvo oculta la enfermedad al pueblo ruso, que pensaba que pues, una enfermedad era un castigo divino, y que realmente no era algo muy popular en la línea de sucesión. De hecho, digamos, los acontecimientos que se desarrollaron con la Primera Guerra Mundial, con el descontento, pues llevó a la dimisión, a la abdicación del zar, y le plantearon que abdicase en su hijo, pero este consultó con los médicos y vio que realmente no era viable que este joven pues, pudiera ejercer, y pasó la línea sucesoria a su hermano. Digamos, todas estas circunstancias llevaron, pues como ustedes bien saben, a que la familia fue llevada a Siberia, posteriormente a la casa Ipatiev en Ekaterimburgo, donde ven ustedes las imágenes, pues fueron fusilados en 1918. Actualmente la casa de Ipatiev es un parking, y no hace muchos años, vemos aquí en Science, en 2009, en relación con el rescate de los huesos de la familia, de alguna forma se rescataron estos huesos, y en 1998 se llevaron a la iglesia de San Pedro y San Pablo, en Moscú, pero hasta aquí no se sabía cuál era el origen de la enfermedad. Posteriormente, estudios genéticos han desvelado que tenían una hemofilia, zarevich, enfermo, y las 4 hermanas portadoras, y que esta hemofilia era de tipo B, la hemofilia que es menos frecuente, pero que bueno, vemos con relativa frecuencia en nuestro medio. Y esta es la Casa Real Española cuando ya estaban en el exilio. Entonces ven ustedes pues, Alfonso XIII, a su esposa, la reina Victoria Eugenia, y a sus hijos. Entonces, de la familia de Alfonso XIII, el problema es algo parecido, o sea que el heredero, Alfonso, es hemofílico, y evidentemente plantea el mismo problema que en Rusia, o sea, que realmente alguien que está enfermo, que de alguna forma en la opinión popular no es nada beneficioso,
y que realmente en la familia crea un problema de disensión entre el matrimonio y la Victoria Eugenia, con sentido de alguna forma de culpa de transmisión de la enfermedad a sus hijos. Vemos como en la siguiente imagen, Alfonso de Borbón, que está aquí en la cama, de hecho tuvo un primer matrimonio morganático, por lo cual el padre consideró que tenía que declinar su posición en la línea sucesoria, y su hermano Gonzalo, que también era hemofílico, es el primero que fallece de ellos, hace 1933-34, y él muere en 1938 en un accidente de coche. Ambos, los dos hermanos, murieron en un accidente de coche. Por tanto, los pacientes hemofílicos en esa época, evidentemente, un traumatismo que para una persona no puede ser superado, aquí era inviable. Vemos la imagen del ABC, donde se revela el mecanismo, donde escribe Alfonso XIII su carta de abdicación, con la idea de potencial de poder volver al país, lo que nunca, como ustedes saben, se produjo. Y con esto lo que quiero hacer ver es cómo una enfermedad de la sangre pues, ha condicionado sin duda la historia de los países en Europa, sin duda de Rusia, de España, pero también en Alemania y en Inglaterra. Y más allá, y ya para finalizar, hasta ahora hemos hablado de que la sangre es sin duda muy elocuente, pero este líquido que hablábamos al principio, como señala la Real Academia de la Lengua, de color rojo, que circula por las arterias y las venas de los animales, hay que señalar que es un líquido que realmente, como decía Goethe, es realmente maravilloso. Vemos encuadrado la molécula de hemoglobina, que es la molécula transportadora de oxígeno, 4 cadenas polipeptídicas, un anillo porfirínico, una molécula grande de 68.000 daltons. Pero realmente lo que es maravilloso es que en cada hematíe se estima que hay unos 600 millones de moléculas de hemoglobina. Y más allá, hay que pensar que cada uno de nosotros producimos 2.500 millones de hematíes por cada kilo de nuestro peso cada día. Por lo tanto, no hay fábrica humana que tenga esta capacidad de producción. Cuando me refiero a humana, digo creada por el ser humano, que tenga esta capacidad de producción, y estamos obviando el resto de los componentes de la sangre. Por lo tanto, yo creo que sin duda hay que considerar que la sangre es un líquido, como decía Goethe, extraordinariamente maravilloso. Muchas gracias. ¿Alguno de los académicos presentes quiere hacer algún tipo de pregunta o comentario? ¿Alguien del público en general? Eso me queda a mí decirle a la doctora García Páez que efectivamente se han confirmado las sospechas de que iba a ser una comunicación enormemente interesante, históricamente interesante, más bien diría yo, porque ha sido una perspectiva realmente histórica, de diversas consideraciones, en las que hemos dejado fuera, pues eso, todo un montón de componentes de la sangre, y nos hemos dedicado a hacer una exposición realmente muy bonita y muy amena de la historiografía relacionada con algunas enfermedades sanguíneas. Yo le felicito, me parece que ha sido muy bien traídas las fuentes, muy investigado, muy bien sacadas, muy bonitas las fotografías, por lo tanto creo que es una preciosa comunicación que esperemos algún día podamos leer escrita en los anales. Si Dios quiere, a ver si relanzamos los anales, que es como si dijéramos la expresión escrita y evidente de lo que es una academia y de sus actividades. Y espero también que haya podido ser grabada esta conferencia y a ver si es posible difundirla para generar conocimiento. Pues nada, muchas gracias a todos por su asistencia y se levanta la sesión.